Con la Constitución en vigor, España entra en la normalidad democrática. El presidente Suárez convoca para el 1 de marzo de 1979 las primeras elecciones constitucionales. ¿Queda alguien por votar? Se cierra la mesa. Unión de Centro Democrático, UCD, el partido del gobierno, se alza con la victoria, pero no alcanza la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada es de nuevo el Partido Socialista. Un mes más tarde se celebran las primeras elecciones municipales libres desde los tiempos de la Segunda República. Gana de nuevo UCD en número de concejales, pero el pacto alcanzado entre los socialistas y los comunistas les permite hacerse con los ayuntamientos más importantes. El profesor Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid. El Estado de las Autonomías, recogido en la Constitución, comienza a hacerse realidad. Los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña son aprobados en sendos referendos por vascos y catalanes en octubre de 1979. Pocos meses después, en enero de 1980, los andaluces aprueban en referéndum su derecho a acceder a la autonomía en las mismas condiciones que catalanes y vascos. El Estado de las Autonomías como nueva realidad política aviva los recelos de los sectores más inmovilistas del país. Ni con la llegada de la democracia, ni con la aprobación del Estatuto de Guernica, la banda terrorista ETA deja de matar, sino todo lo contrario, ha aumentado de una manera frenética el número de asesinatos. Si en 1978, durante la elaboración de la Constitución, ETA había asesinado a 68 personas, en 1979 ciega la vida de 85, y en 1980, el más sangriento de la democracia, la banda asesina a 100 españoles. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas son el objetivo preferente de los terroristas, que buscan provocar así una reacción violenta por parte del ejército. Y en efecto, en los funerales por los militares asesinados por ETA, los insultos al gobierno y los gritos de la ultraderecha reclamando un golpe de Estado se multiplican peligrosamente. La autoridad de Suárez dentro de su propio partido, la UCD, resulta cada vez más cuestionada. Primero son los varones del partido y más tarde, en el otoño de 1980, el grupo parlamentario centrista, quienes se rebelan contra su presidente. Bueno, pues yo creo que cuando uno llega a una situación como esa y piensa que su permanencia en el poder lo que va a hacer es debilitar más fuertemente la UCD, lo que va a hacer es debilitar la propia acción del gobierno, etcétera, etcétera, y al menos eso creía yo, pues con la máxima rapidez presento la dimisión. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anuncia públicamente su dimisión el 29 de enero de 1981. Su partido, UCD, designa a Leopoldo Calvo Sotelo candidato para suceder a Suárez al frente del Ejecutivo. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos Hay un disparo. se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
Inmediatamente después, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decreta el estado de sitio en toda la región militar bajo su mando y toma militarmente la ciudad. El país, sobrecogido, sigue por radio durante toda la noche las noticias sobre el golpe, al que de momento no se ha sumado ninguna otra región militar. Los españoles ponen todas sus esperanzas en el rey, quien según la Constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Saben que lo que don Juan Carlos haga para oponerse al golpe será decisivo. Pasada la 1 de la madrugada, el rey se dirige a los españoles por televisión. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Las palabras del rey tranquilizan enormemente a los españoles y desmontan radicalmente la falacia mantenida por los golpistas, según la cual el levantamiento cuenta con el apoyo del monarca. Es una noche interminable de angustia, y para sorpresa de muchos, queda claro que también el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey, está implicado en el intento de golpe de Estado. Atención, unidad móvil. Atención desde la unidad móvil número 2, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. El 24 de febrero, al mediodía, Tejero y sus guardias se rinden. Los diputados recuperan su libertad y con ella la de todos los españoles. El golpe ha fracasado. La democracia se ha salvado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. El nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento político extraordinariamente difícil, en un país dominado por el trauma del golpe y por el temor a que éste pueda repetirse. Calvo Sotelo negocia con el líder socialista Felipe González el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías actualmente existentes. Esta será una de las prioridades políticas del nuevo presidente. Durante su mandato se negocian y entran en vigor 8 nuevos estatutos de autonomía, además de los estatutos de Galicia y de Andalucía. El ingreso de España en la OTAN es otro de los objetivos declarados del gobierno de Calvo Sotelo. Los partidos de izquierda que se oponen radicalmente a esa incorporación convocan protestas multitudinarias. Pero el gobierno logra el respaldo del Parlamento y la incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982. El proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición, pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. En las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el PSOE obtiene una aplastante mayoría absoluta. UCD, el partido que había pilotado la transición, queda prácticamente barrido del mapa político. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. 2 de diciembre de 1982. Por primera vez en 50 años, la izquierda vuelve al poder.
El nuevo gobierno socialista tiene por delante dos tareas urgentes: el asentamiento de la democracia y la estabilización y modernización económica del país. La reforma de las Fuerzas Armadas, su sometimiento pleno al poder civil y su integración en la estructura democrática del país es otro de los grandes objetivos de Felipe González. El PSOE conseguirá hacer desaparecer de España para siempre el viejo fantasma del golpismo. Nada más tomar posesión, el equipo económico del gobierno aborda la reconversión de la industria pública, lo cual provoca constantes movilizaciones de trabajadores. Los Altos Hornos de Sagunto encarnan la férrea oposición obrera a unos planes de reconversión que la mayoría de la opinión pública considera ineludibles. Dos meses después de su llegada al poder, el gobierno aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. Las movilizaciones de los sectores conservadores y la presión de la jerarquía católica son de alta intensidad. También la reforma educativa es motivo de problemas para el gobierno. Los socialistas pretenden y consiguen que el Estado tenga un control más firme sobre los centros de enseñanza que, siendo privados, reciben subvenciones públicas. El 12 de junio de 1985, España culmina una aspiración histórica, su incorporación a la Comunidad Económica Europea. 12 años de esfuerzos se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Para estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. La integración efectiva de España en la Comunidad Europea tiene lugar el 1 de enero de 1986. Al mes siguiente de la integración de España en Europa, Felipe González anuncia la convocatoria del referéndum sobre la OTAN, una de las promesas del programa electoral socialista. La posición del presidente de gobierno ha cambiado radicalmente y es ahora favorable a la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Pero todos los partidos a la izquierda del PSOE, además de muchas organizaciones ciudadanas, mantienen una cerrada oposición. Los sondeos prevén una derrota del gobierno en el referéndum. El gobierno socialista logra ganar el referéndum de la OTAN. 3 meses más tarde, el PSOE vuelve a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales. En estos años el gobierno universaliza las pensiones y la seguridad social, aumenta la cobertura del desempleo e intensifica la inversión en infraestructuras, autovías, trenes de alta velocidad y comunicaciones. Se fortalece así el estado de bienestar. Junio de 1987. Un coche bomba estacionado en el aparcamiento de Hipercor, en Barcelona, provoca 21 muertos y decenas de heridos. Es el primer atentado indiscriminado de los asesinos de ETA. Seis meses después, la banda perpetra otro atentado masivo contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Hay 11 muertos, 5 de ellos niños. A partir de 1986 se inicia en España una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta 1992. Aunque con la buena marcha de la economía se recuperan puestos de trabajo, el paro sigue creciendo y alcanza los 3 millones de personas. Un 40% de ellas son jóvenes que buscan su primer empleo. Diciembre de 1988. Los sindicatos convocan una huelga general para el día 14.
El motivo inmediato de la protesta sindical es un plan de empleo juvenil. La huelga se salda con un éxito rotundo para las centrales sindicales. El país entero queda paralizado. Es la primera vez que una huelga general triunfa en España. Septiembre de 1989. José María Aznar sucede a Manuel Fraga como cabeza de lista de su partido, que ha sido rebautizado con el nombre de Partido Popular. Las elecciones generales de octubre de 1989 dan la victoria por mayoría absoluta por tercera vez consecutiva al Partido Socialista. La espléndida organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla, que tienen lugar en 1992, ofrecen al mundo la imagen de una España sólida y moderna, algo impensable tan solo unos años atrás. Los fuegos artificiales de los fastos del 92 ponen fin, sin embargo, a los años de prosperidad. Una fuerte crisis económica golpea de nuevo al país. En los primeros años 90 empiezan a aparecer casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Socialista. El primer asunto aireado por la prensa es el caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente de gobierno, que acaba provocando meses más tarde la dimisión del propio Alfonso Guerra. A esto le sigue la aparición del caso Filesa, que pone al descubierto la financiación irregular del PSOE. Durante los años siguientes, la prensa saca a la luz otros casos de corrupción económica en los que se ven implicados importantes personajes del mundo económico y financiero. En las elecciones de junio de 1993, el Partido Socialista gana de nuevo, pero pierde la mayoría absoluta. A partir de ese momento, se inicia una legislatura cargada de tensión en las que las acusaciones de corrupción por parte de la oposición sobre los dirigentes socialistas son constantes y los escándalos destapados por la prensa se multiplican. El escándalo más llamativo es el protagonizado por el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Acusado de haberse enriquecido ilegalmente, Roldán se ve forzado a dimitir y a continuación huye de España. Roldán será más tarde detenido, juzgado y encarcelado. Además de los escándalos de corrupción, la prensa imputa al gobierno la responsabilidad de la guerra sucia contra ETA, al haber creado y financiado el grupo terrorista GAL. El próximo día 3 de marzo se celebran elecciones generales y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, elecciones a su Parlamento. 3 de marzo, elecciones generales y al Parlamento de Andalucía.